Und sag mir, wer hat den Tod überwunden? Jesus. Zerstörte des Feindes Macht. Wer ist der Löwe von Juda? Jesus. Schild meines Heils, meiner Kraft. Sag mir, wer hat die Angst überwunden? Jesus. Die Furcht zum Schweigen gebracht. Wer ist der Löwe von Juda? Der Schild meines Heils, meiner Kraft. Hey, Halleluja, 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 Jesus ist der Herr. Halleluja, 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 Jesus ist der Herr. Oh, Halleluja, 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 Jesus ist der Herr. Halleluja, 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 Jesus ist der Herr. Hola a todos y bienvenidos a hoy un nuevo programa de la novena hora. Y estoy muy contenta de poder estar con ustedes y compartirles un mensaje que el Señor me vino hablando. Y bueno, como iglesia estuvimos estudiando mucho acerca de las cartas de Timoteo y me pareció muy interesante, pero también el Señor me habló también de algunas cosas, porque es súper interesante cómo Pablo escribió estas cartas a Timoteo y le da instrucciones precisas de cómo tenía que enseñar a la gente y también cómo tenían que hacer aquellos líderes que estaban a cargo de la iglesia, cómo tenían que, la reputación que tenían que tener delante de las personas, porque obviamente estaban como cabeza de la iglesia y era importante que muestren con su manera de vivir una vida santa y para que también otros lo tomen como ejemplo. Y por ejemplo lo podemos leer aquí en 1 Timoteo 3, dice acerca de los líderes de la iglesia. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas, huéspedes en casa y también debe tener una capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos, ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y realmente Pablo da instrucciones precisas de cómo tienen que vivir aquellos líderes, pero también cómo tienen que vivir los líderes y también todas las personas que ocupan un lugar en la iglesia. Y me gusta mucho Pablo cómo escribe estas cartas, porque no lo hace en afán de mostrar cómo están mal los líderes, sino que Pablo comienza a revelar cómo realmente tiene que vivir la familia de la fe y vivir también en fe, conforme a la nueva vida que Jesús nos ha dado. Y poniéndome a pensar de dónde viene Pablo también, porque sabemos que Pablo antes era un perseguidor de las iglesias y él hizo de todo para poder para poder apresar a toda la gente que hablaba acerca de Jesús y que predicaba este mismo evangelio que él después comenzó a predicar. Él fue transformado a raíz que se encontró, que tuvo un encuentro con Jesús. Y de ser llamado Saulo, él tuvo el nombre de Pablo. Y con esa fe comenzó a predicar el evangelio ya de otra manera. Y me parece interesante porque sabemos que Pablo no era un hombre cualquiera, sino que realmente él estudiaba la palabra. Él era un hombre estudiado. Pero ese encuentro con Jesús lo cambió todo. Ese encuentro con el Señor vio la palabra de otra manera. Ya no era de condena y que tiene que ser así, sino él entendió algo que quizás precisamente los maestros de la ley en ese entonces, que también estaban a favor de Saulo, en contra de lo que predicaban los discípulos acerca de Jesús. Pero Pablo entendió algo que probablemente ellos no entendieron. Ese encuentro con Jesús lo cambió todo.
y él pudo realmente experimentar al Dios vivo que Jesús es, y la revelación. Y antes él también vivía sin conocer la verdad, pero ese encuentro con Jesús hizo que él conocía la verdad y que pueda predicar el evangelio con esa fuerza, pero también con esa determinación como él hacía. Y a mí me habló mucho el Señor acerca de la verdad, porque estas iglesias, estas personas vivían de esa manera porque no conocían la verdad. Tenían una versión distorsionada acerca de la palabra de Dios y predicaban realmente cualquier cosa, y su vida también era cualquier cosa, porque no sabían y pensaban que eso es así, tiene que ser así. Y obviamente la gente que lo sigue y la gente también que desconoce va a tomarlos como ejemplo, ya que ellos están adelante. Y eso es lo que el Señor me habló, de conocer la verdad, porque dice también que la verdad nos hará libres. Y eso es un versículo que también está en Juan 8:31. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. No cabe duda que Pablo realmente se mantuvo fieles a las enseñanzas de Dios. Como dije, Pablo era un hombre instruido, conocía bastante acerca de la palabra. Y eso es... pero ya no tenía la palabra y las cosas de la ley primeros ante todo de una manera equivocada, sino que a través de conocer la verdad, de ser revelada con Jesús, él comenzó a predicar realmente el evangelio de manera diferente. Comenzó a enseñar a las personas que debían arrepentirse de sus pecados y volver a Jesús. Les mostraba que había un camino, que había una solución para ellos, de tener esa vida chueca, de poder arrepentirse y ahora arreglar su vida, que Jesús ya dio la paga para que ellos por todos sus pecados. Y eso me saltó así rápidamente, y porque realmente necesitamos que la gente conozca de este evangelio, que habla de que Jesús fue a la cruz y que fue en paga de nuestros pecados. Porque si las personas no saben realmente qué significa eso, van a vivir una vida en religión, van a vivir escondiendo y aparentando algo que no hay, y necesitan de saber esto. Oye, tu vida está mal de como tú vives en pecado, pero hay una solución, hay una respuesta para eso. Jésús ya pagó el precio. Y me hizo acordar mucho cuando hace unos 3 años más o menos, yo trabajaba en una tienda, y a mí me gustaba mucho hablar acerca de Jesús, me gustaba hablar acerca de mi testimonio, de lo que él había hecho, y me animé a hablarle a mi, en ese entonces, jefa, acerca de Jesús. Y la verdad que cuando empecé estaba todo bien, pero ya cuando quería hablarle acerca de lo que Jesús había hecho en mi vida y cómo yo vivía antes, y pero fue como que había realmente una pared así duro. Y ella me dijo: Dani, yo ya fui a la iglesia, ¿sabes qué? La verdad es que no quiero saber nada de las iglesias, porque la vez que yo fui a una iglesia salí peor que como entré. Y me llamó mucho la atención, así que le pedí que por favor me contara su historia, porque la verdad que me llamaba mucho la atención. Y me dijo: yo antes, hace muchos años, antes que naciera mi hija, yo intenté abortarla porque pensé que era muy joven y que no podía hacerme cargo. Y yo tenía muy mala conciencia. Yo me sentía muy mal por lo que había hecho y necesitaba el perdón de Dios. Y fui a la iglesia, le abrí mi corazón a aquel padre, le conté lo que yo había intentado de hacer. Y estaba realmente buscando perdón. Y el padre ella me dijo, lo que el padre me dijo fue: no puedo perdonarte porque tú vives en pecado, tú vives con el padre de tus hijos sin haberte casado, así que no te puedo absolver de tus pecados. Entonces ella me dijo, la verdad que sus palabras me destruyeron, y yo me fui realmente amarga de ahí, porque yo buscaba que me perdone, que me dé un consejo, una solución.
Y dije, por esa razón no quiero saber nada de las iglesias. Y la verdad que es lo que ella me contó realmente me impactó. Porque yo estoy convencida que hay muchas personas que están realmente buscando una respuesta a su situación, a lo que está pasando. Quizás personas como ella que hicieron algo malo, que intentaron hacer algo malo, quizás también ya lo hicieron. En ese caso ella no abortó, pero quizás hay personas que también tomaron esa decisión de abortar y viven también con esa carga y que no pueden vivir en paz. Y yo creo que están realmente buscando qué pueden hacer con eso. Y allí los que conocemos a Jesús tenemos que intervenir ahí y hablar, aprovechar esos momentos que tenemos para hablar acerca de lo que Jesús nos manda a hablar mediante su palabra, como lo hacía Pablo. Y Pablo en muchas cartas lo dice, que enseñemos esta verdad con amor. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesita la gente. Esta verdad necesita las personas, que no tienen que pagar por su salvación, no necesitan hacer buenas obras para ser salvos, sino que necesitan que Jesús intervenga en sus vidas. La palabra es sencilla. Dice que toda boca que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos será salvo. Es una confesión tan sencilla, pero a la vez tan poderosa, de decirle a la persona, es verdad, pero sabes que tu vida vives en pecado, pero hay una solución para eso. Y Jesús ya pagó por ese precio. Tu salvación está al alcance de ti, pero solamente si tú lo quieres, si tú crees en lo que Jesús hizo por ti. Y yo creo que lo más sabio, si lo puedo decir así, cuando aquel padre escuchó a mi amiga con lo que él le estaba contando, por un lado estuvo bien lo que le dijo en la parte donde dijo que tú vives en pecado, pero tuvo que agarrar de eso para mostrarle cuál es la solución, porque sí hay una solución para eso: arrepentirse, demostrarle que realmente como ella vive está mal y necesita que arreglar también su vida, pero hay un camino, hay una solución. Y Jesús lo mismo lo dice en su palabra: Él es el camino y es la verdad y la vida. Y precisamente es lo que la gente necesita saber en ese tiempo. Quizás hay muchos que quizás también dicen, no puedo ir a la iglesia porque yo soy malo, yo me quemo si yo voy a la iglesia, soy tan pecador y soy tan malo. Pero precisamente Cristo vino por mí, porque también yo fui tremenda y también el Señor me perdonó muchísimo. Y yo estoy también agradecida en la iglesia en la que estoy, porque también cuando metí realmente la pata, me confrontaron, sí, me ayudó muchísimo, pero también me mostraron cuál era el camino, cuál era la solución. Y que Jesús, Él es el camino y es nuestra solución, pero sobre todo es nuestra salvación. Y me dio gusto porque cuando mi amiga me dijo eso, pude decirle, ¿sabes qué? A ese Dios que tú me estás hablando no es así. Si te dijeron eso cuando tú buscaste respuesta, yo le dije, ay, es verdad, lo que hiciste estuvo mal, pero la forma como él, las cosas que te dijo también estuvo mal. Y yo le dije, yo también me metí en cosas que estaban muy muy feas y Jesús me lavó con su sangre. Yo le pedí perdón y él me perdonó. Entonces estoy agradecida que ella pudo ir a la iglesia, y justo ese domingo estuve detrás para que ella venga. La llamé, le indiqué cómo llegar a la iglesia, la recogí y así la traje, y estaba tan agradecida porque en verdad en mí estaba eso de que en verdad conozca a Jesús verdadero, al Jesús que yo conozco, y que no se lleve una falsa imagen, una imagen distorsionada de Dios, porque Dios no es así. Dios no condena, no dice eso no te puedo perdonar, eso es demasiado lo que tú has hecho, sino es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Y yo realmente quería que ella experimente a ese Dios lleno de gracia y lleno de misericordia.
Y en ese culto estaba tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que ella al terminar el culto me dijo: Dani, gracias. Yo ahora realmente creo que Jesús me ha perdonado. Y eso para mí fue tremendo, porque dije, wow, una persona, en este caso mi amiga, pudo conocer al Dios vivo que yo conozco, al Dios de amor que yo conozco, que nos muestra nuestro pecado que hay en nuestra vida, pero no para condenarnos, sino para decir: hey, yo ya morí por ti. Ese pecado ya está saldado hace muchos años en la cruz. Y la verdad que ese día fue realmente increíble. Y eso solamente puede hacer el Espíritu Santo, cuando Él realmente conduce a la verdad a las personas, de lo que es falso, de lo que está chueco y lo que realmente viene de Él. Y quizás es tu caso. Hablaron de un Dios malvado, de un Dios que no perdona, que juzga, que no quiere saber nada de uno cuando ha abierto esas puertas de pecado en su vida. Yo te digo lo contrario, que Dios ama a cada uno, ama al pecador, pero no ama al pecado, porque eso nos separa de Él. Y eso lo llevó también a Jesús en la cruz. Pero hay muchas imágenes distorsionadas acerca de Dios, que es lejano, distante, que hay que hacer, no sé, ofrecer sacrificios para que se manifieste, para que haga algo, y que castiga. La verdad, si me hablan de un Dios así, la verdad que yo no quisiera conocerlo. Y si te han hablado de un Dios así, la verdad que estoy de acuerdo, yo tampoco no quisiera conocer un Dios así. No me acercaría para nada a un Dios que condena, un Dios que critica, un Dios que juzga y que te da la espalda cuando haces algo mal. La verdad que yo tampoco quisiera conocer a ese Dios. Pero sí quiero hablarte del Dios que yo conozco, el Dios que me liberó del pecado, el Dios que restauró mi vida y que da realmente vivir con Él, da gusto vivir con Él. Y con Él es algo, un aprendizaje continuo, sí, porque una vez que entiende que la forma como uno vive está mal, uno tiene realmente las herramientas para poder cambiar ese estilo de vivir, ese estilo de pecado, de vivir en la oscuridad, porque dice que Él nos llama de vivir de la oscuridad a su luz admirable. Y eso es algo maravilloso, es algo realmente precioso. Yo me siento dichosa de poder conocer ese Dios vivo, ese Dios que te lava con su sangre, ese Dios que te pone en un lugar de honor. Y una vez que lo recibimos, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y una vez que lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Y ese es el evangelio que tenemos que hablarle a la gente. No necesitan traer una ofrenda grande a la iglesia para que sus pecados sean perdonados. No. Dice que la ofrenda más grande que le agrada al Señor es un corazón contrito. Y quiere decir eso, que un corazón que realmente está quebrantado por lo malo que hay en él. Y que necesita que Jesús lo perdone. Y que necesita arreglar su vida delante de Él. Y vivir ahora de acuerdo a la verdad, porque antes pecábamos porque no sabíamos que eso estaba mal delante de Dios. Pero ahora Jesús nos llama a vivir, de dejar el pecado y vivir de acuerdo a Él nos ha llamado a vivir, de acuerdo a su verdad. Yo creo que hay muchos que tienen una imagen distorsionada acerca de Jesús. Y no es cualquier imagen que va en contra de Él. Te puede decir que eso no es Jesús, eso no es Dios. Y quizás tú también fuiste una vez a la iglesia en busca de respuesta y no lo encontraste. Exactamente topaste con una respuesta así. Pero yo quiero decirte que Dios no es así y que Él realmente te espera con los brazos abiertos. Él está interesado en tu vida. Y quizás tú ya conoces a Jesús. Y tú realmente necesitas ser parte de aquellos que realmente predican el evangelio verdadero. Ese evangelio que no hay que agregarle nada para que suene algo chévere o algo super power y cool, sino así el evangelio tal como está. Que es en Juan 3:16 que dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hoy nos dirán, hoy ese versículo todo el mundo se lo sabe. Eso es súper conocido, ese versículo. Es verdad, todo el mundo se lo sabe de memoria, entre comillas. Es muy conocido, mejor dicho, el versículo. Pero no todas las personas lo han aceptado realmente en su corazón. Y por eso están viviendo como están viviendo. Están atrapados en esas cadenas como están atrapados. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. De conocer la verdad. Porque la verdad nos libera de vivir en el pecado. Que nos aparta de Dios. Y nos lleva a su luz y nos lleva a vivir en su gracia. Y yo te animo que si tú realmente quieres entregar tu vida a Jesús, que nos escribas. Que te pongas en contacto con nosotros. Nosotros queremos ayudarte a que conozcas a ese Dios vivo, a ese Dios que perdona, a ese Dios que te ama. Y donde tú ya conoces a Jesús, tienes una relación con el Señor, sabes que está súper, súper chévere. Pero ahora también es momento que tú comiences a invertir en otros, a hablarles de estas buenas nuevas. No cansarte de predicar la verdad acerca de Jesús. Recuerda Juan 3:16, que de tal manera Él amó al mundo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas personas que necesitan recibir esta palabra. Señor, te damos gracias por esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es verdad. Señor, que es alimento, Señor, para nuestras vidas. Señor, y gracias que a través de ella podemos saber cómo es vivir una vida contigo. Señor, de poder, Señor, resarcir las cosas que hay, Señor, en nuestra vida que no te agrada. Señor, de arrepentirnos, Señor, de nuestra vida de pecados, de nuestra vida descarriada, y comenzar a vivir una vida que te agrade. Señor, te doy gracias por cada persona que está viendo el programa del día de hoy. Señor, te doy gracias que tú entras, Jesús, en su vida. Señor, no te conoce. Señor, que te conozca. Señor, tu palabra es clara. Tú dices que todo aquel que confiese, Señor, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos será salvo. Señor, yo desato, Señor, esos labios que confiesen realmente tu verdad. Señor, gracias, Señor, que tu palabra, Señor, hay libertad. Señor, y hay gozo, vendrá una alegría nueva en cada persona. Señor, que conoce, Señor, a su Señor y Salvador. Y Señor, y como creyentes también decimos que queremos predicar también esa buena nueva a toda criatura, a toda persona. Señor, que necesitan realmente conocer, Señor, la palabra de vida. Señor, que necesita conocer ese Dios de vida, ese Dios bueno, ese Dios que ama, que lava, Señor, que restaura, que perdona. Gracias, Señor, por este programa. Y realmente declaramos, Señor, que tú te mueves a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el enseñanza que quería compartir con ustedes, la palabra que quería compartir con ustedes. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. H2O, 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 H2O. Tenemos la victoria con él, siempre con él, porque sin él no podemos vencer. H2O, 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 H2O. Estamos de fiesta, lo perderás si no te conectas. Aquí en el H2O estás bienvenido. Si te sientes aburrido, conéctate al Zoom con el ID 361-017-7721 a las 8 p.m. Aquí estamos de fiesta, estamos contentos, hacemos bailes y retos, te damos buenas enseñanzas. Tranquilo, para todo hay esperanza. Mi amigo necesita algo nuevo, te digo. Ven a experimentar con nosotros, ven a cantar, en su presencia te vas a gozar. H2O, 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 H2O,
H2O, H2O. Und sag mir, wer hat den Tod überwunden? Jesus. Zerstörte des Feindes Macht. Wer ist der Löwe von Juda? Jesus. Schild meines Heils, meiner Kraft. Sag mir, wer hat die Angst überwunden? Jesus. Die Furcht zum Schweigen